Hola, bienvenidos al canal de Enseña Química. En esta edición especial del canal de Enseña Química veremos un tema no muy usual en otros videos y es hablar de la ciencia y la actividad científica como tal. Esta nueva sección se llamará Diálogos y Reflexiones y hablaremos en este video en particular de las falsas imágenes de la ciencia, un texto algo antiguo de Gerald Horton que habla de algunos problemas que experimenta la ciencia desde ese momento y que son bastante vigentes en la actualidad. Comenzamos. Como ya mencioné anteriormente, este video se inspira en un texto de Gerald Horton que se titula Las falsas imágenes de la ciencia. El objetivo de este video, y para eso desplegaré la caja de comentarios, es que se dialogue acerca de cuáles son las falsas imágenes de la ciencia que ustedes conocían o que han experimentado en su vida, y también pues que este video sirva como insumo para realizar dicha discusión. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo, trabajo en pedagogía reeducativa, soy el rector de un colegio. Comencemos con la primera frase del texto de Gerald Horton, que es realmente una de las más importantes. Dice Gerald Horton en su texto: entre las influencias que dan forma a los actos del hombre, ninguna es más poderosa que las imágenes que llevamos en nuestro cerebro. Es probable que cada objeto evoque en nuestra mente una imagen específica, hecha de información concreta, datos inexactos, leyendas populares, deseos y prejuicios. Como podemos ver, las imágenes que menciona Gerald Horton están asociados fuertemente a definiciones o significados que cada persona le da a un concepto específico, en este caso la ciencia. La primera imagen que describe Gerald Horton en su texto es la iconoclasia. La iconoclasia está definida por la Real Academia de la Lengua Española como doctrina religiosa que rechaza el culto a las imágenes sagradas, o actitud de los que rechazan tradición heredada y la autoridad de las figuras que representan dicha tradición. La iconoclasia se define a partir del griego aikos, que es imagen o ícono, y clasis, que es acción de romper o ruptura. Dentro de las imágenes de la ciencia, la iconoclasia o iconoclastia es una de las que más prevalecen en la actualidad. Esto se debe al origen de la ciencia moderna por los albores de la Ilustración, en la cual la ciencia tuvo que entrar en conflicto con las doctrinas religiosas del catolicismo en Europa. Observaciones como las de Giordano Bruno, Galileo Galilei o Nicolás Copérnico estaban totalmente en contra de lo que se enseñaba en ese momento, que era la doctrina cristiano-católica en Europa, y que lo que generó es un antagonismo entre las doctrinas religiosas y las teorías o conocimientos científicos. No obstante lo anterior, la iconoclasia no significa una guerra entre ciencia y religión. La iconoclasia implica algo mucho más sencillo y más profundo que pensar en una guerra entre científicos y sacerdotes. La iconoclasia implica un sentido crítico, implica el cuestionamiento hacia cualquier cosa que esté establecida. La misma ciencia, para progresar, se cuestiona también a sí misma. Y es ese cuestionamiento que menciono el que hace la principal diferencia entre ciencia y religión. Mientras la ciencia se cuestiona a sí misma, es plástica y cambia constantemente en la medida en que se acumulan evidencias o hechos experimentales nuevos, la religión es una constante y es dogmática, es decir, ahí las doctrinas están sólidas y firmemente establecidas y no son susceptibles de cambio. En la ciencia existe algo bastante importante y es la validez de los conocimientos científicos. Los conocimientos científicos no son ciertos ni son falsos, simplemente existen teorías que son vigentes y teorías que han sido refutadas. Las teorías que son vigentes son las teorías que hasta ese momento tienen poder explicativo y predictivo sobre los hechos que acontecen en la vida real. Las teorías que son refutadas, por el contrario, son aquellas que incurren en cierto tipo de contradicciones lógicas o que en su defecto ya no explican los fenómenos que pretendían explicar. Ejemplos de teorías refutadas, por ejemplo en la química, encontramos el flogisto,
Sin embargo, puede suceder que hayan nuevos fenómenos que aún no hayan sido descubiertos y que constituyan anomalías. Estos fenómenos que constituyen anomalías son bastante importantes para el crecimiento de la ciencia, ya que eventualmente se empiezan a acumular el número suficiente de anomalías como para generar un cuestionamiento sobre la teoría que hasta ese momento es vigente. Un ejemplo sencillo nos lo da la física. La mecánica newtoniana fue creada por Isaac Newton y explicaba hasta cierta medida el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, luego de 2 siglos de observación, empezaron a aparecer anomalías con respecto a los resultados que predecía la teoría. Estos hechos anómalos que presentaba la teoría de la gravitación universal fueron los que dieron pie a un cuestionamiento de esa teoría y a la formulación de una teoría más amplia que permitía abarcar a la teoría de Newton y que adicionalmente explicaba esos hechos anómalos que la teoría de Newton era incapaz de explicar. Esa nueva teoría es la teoría de la relatividad planteada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX. Las consecuencias de la teoría de la relatividad son, por ejemplo, el cambio de la definición de espacio y de tiempo. También encontramos la predicción de fenómenos hasta entonces desconocidos como la existencia de agujeros negros y otros objetos celestes que no habían sido descritos hasta la fecha. Por tal motivo, la iconoclasia, que es ese cuestionamiento hacia la autoridad o hacia cosas que ya habían sido dadas de forma previa, es súper importante para las ciencias, ya que permite que en la medida en que se acumulan nuevos fenómenos y nuevos conocimientos, se pueda llevar a cabo el cuestionamiento sobre la validez de las teorías que pretenden explicarlos o predecirlos. Otra imagen bastante difundida de la ciencia es la de la perversión ética. Esta consiste en la concepción de que los científicos son perversos y buscan a toda costa la destrucción de la humanidad. Dentro de esa imagen errada encontramos también la de los científicos locos que viven así aislados de la realidad, metidos en su laboratorio haciendo experimentos raros e ininteligibles para el resto de las personas. ¡Afira! ¡Mi Nemo Inador! ¡El creador de montañas en un agujero! Esta percepción del científico loco o de la perversión ética de la ciencia es debida no tanto a la actividad del científico. El científico simplemente es una persona a la cual le llama la atención un fenómeno o un tema particular y dedica su vida o parte de su vida a investigar sobre ese fenómeno. Esta concepción se debe a factores políticos, económicos y culturales que hacen parte de la sociedad en la cual el científico está trabajando. Hay que decir una cosa importante: los conocimientos científicos son neutros desde el punto de vista ético, no tienen ninguna implicación moral o ética. Sin embargo, son las aplicaciones de esos conocimientos los que sí pueden llegar a tener implicaciones no solamente científicas y tecnológicas, sino también implicaciones sociales y morales que son bastante importantes. Otra cosa que hay que adicionar acá es que no son los científicos los que deciden qué se va a hacer con ese producto. Muchas veces son actores políticos, económicos o sociales los que impulsan a que haya una determinada aplicación del conocimiento científico. El ejemplo más importante de esto es el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan parte de una de las ecuaciones más conocidas de Einstein, donde la energía es igual a la masa de un objeto multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto establece una equivalencia entre materia y energía y establece una dualidad en la cual una puede ser convertida en la otra. La consecuencia más importante de esta ecuación es la fisión nuclear y la creación eventual de la bomba atómica, en donde una pequeña cantidad de masa se puede convertir en una inmensa cantidad de energía en un momento muy pequeño. Esa es una aplicación, pero también existen las aplicaciones que son pacíficas, como por ejemplo el uso de elementos radioactivos para generar energía eléctrica a través de las centrales nucleares. Como podemos ver, la ecuación en sí misma no tiene ninguna implicación moral. La implicación moral viene dada según la aplicación que le dan las sociedades o las personas. De allí que la decisión
de utilizar la ecuación para generar energía o para destruir ciudades enteras no está en manos del científico. Una imagen derivada de la perversión ética es la del desastre ecológico. Implica una falsa concepción de que la ciencia y el avance de la misma va a llevar a la destrucción última de los ecosistemas y del medio ambiente del planeta. El destructinador en aerosol de la capa de ozono. Lamentablemente, algunos desarrollos científicos, como por ejemplo los motores, los pesticidas y algunos procesos industriales, han llevado a un alto grado de degradación ambiental. Sin embargo, la sociedad actualmente trabaja en corregir falencias en procesos existentes, en utilizar, por ejemplo, de una mejor forma los recursos, optimizar el uso de los mismos, también usar residuos derivados de algunos procesos para evitar este alto grado de degradación ambiental. Otro ejemplo también es el uso adecuado de la energía. Se busca el uso de energías renovables como la solar, la eólica, la geotérmica, mareomotriz, entre otras, en vez de utilizar energías derivadas de combustibles fósiles. Dentro de esa optimización energética encontramos también la reducción en el uso de esos combustibles o en el uso de las fuentes de energía. De aquí que esta imagen falsa de la ciencia pierda su validez, dado que la investigación constante en nuevas alternativas, en nuevos procesos o en el mejoramiento de los ya existentes es lo que va a permitir evitar una catástrofe a nivel global y ambiental. De igual forma, nos va a hacer más conscientes a las personas de las diversas consecuencias que tienen las acciones que llevamos a cabo diariamente sobre nuestro entorno. Otra imagen relacionada con la anterior de la destrucción ecológica es la del aprendiz de brujo, que justamente habla de la consecuencia del poco control que tenemos los científicos acerca de los descubrimientos que hacemos. Gerald Holton cita lo siguiente: se considera la ciencia como éticamente neutral, pero como el aprendiz de brujo, el hombre no puede comprender este instrumento ni tampoco controlarlo. La mejor manera de controlar lo que se encuentre por medio de la ciencia es justamente que los que nos dedicamos a hacer ciencia estemos plenamente conscientes de al menos un número determinado de posibles consecuencias que tienen estos hallazgos, y también que se haga una adecuada divulgación al público para que las personas conozcan eventuales consecuencias de los conocimientos científicos. La educación en ciencia y el conocimiento en este sentido es muy importante, ya que es la herramienta que le permite a la sociedad en su conjunto hacer un control efectivo sobre el conocimiento científico. Finalmente encontramos las dos últimas imágenes descritas en el texto de Gerald Holton: el cientificismo y la magia. Definamos cientificismo según lo que menciona la Real Academia de la Lengua Española. Cientificismo: teoría según la cual los únicos conocimientos científicos válidos son los que se adquieren mediante las ciencias positivas. Segunda definición: tendencia a dar excesivo valor a las nociones científicas o pretendidamente científicas. Con respecto al cientificismo, una de las características más comunes de esta falsa imagen de la ciencia es el afán de clasificar las cosas como científicas o no científicas. Simpson, por todos sus años como técnico nuclear, lo pondremos en un submarino nuclear. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Atómico. Esto se debe principalmente a una fe desmedida en las actividades y progresos de la ciencia, y también a la identificación de la ciencia con sus aplicaciones tecnológicas, muy difundidas y conocidas en la actualidad. También esto se relaciona con una de las imágenes que mencionamos antes, y es por el tema de quién es el que financia o quién es el que patrocina las actividades científicas. En la actualidad, mucha de la investigación que se realiza es actividad científica aplicada, es decir, busca una aplicación o un nuevo desarrollo tecnológico. Aproximadamente solo el 10% de la ciencia que se realiza en la actualidad es ciencia básica, que es la que busca generar un entendimiento profundo de los fenómenos. El cientificismo también está muy asociado con la siguiente imagen, que es la última que menciona el texto, que es la magia. Y es por el hecho de que la actividad científica es
muy desconocida para las personas que no están involucradas en ella. La magia se refiere a una fe desmedida en la ciencia, de modo tal que se cree que no existe limitación posible a lo que puede hacer un científico. Sin embargo, esta imagen es completamente falsa, dado que las limitaciones y las restricciones de la ciencia son de carácter lógico. Es decir, si existe contradicción, ya no puede hablarse de algo que sea científico. Por esta razón, no es válido ni es correcto colocar al científico al mismo nivel de un mago, ya que el científico no lo puede hacer todo ni lo puede lograr todo. Justamente esta imagen de magia y la imagen anterior del cientificismo se deben a la profunda ignorancia que tiene la sociedad en general sobre la actividad científica, sobre el quehacer del científico y sobre las consecuencias del quehacer científico. Nuestros programas de concurso son diferentes a los suyos. En sus programas se premia el conocimiento. Nosotros castigamos la ignorancia. ¿La igno qué? Esto es algo que la ciencia puede resolver, pero no por sí misma. En este caso, se requiere de la educación para lograr que las personas comprendan no solamente los conceptos científicos y sus implicaciones en su entorno, sino también que le permita generar un control o una retroalimentación a la ciencia. También le permite a la sociedad en general manejar un lenguaje básico que le permita entender los fenómenos que ocurren en su entorno y cómo ellos, a través de las acciones diarias, pueden cambiar consecuencias graves a futuro, como por ejemplo encontramos con el surgimiento de nuevas enfermedades o con los daños que están ocurriendo en el medio ambiente. La adecuada educación en ciencia lo que va a evitar es la aparición de personas con actitudes de mago, lleguen con verdades a medias o con conocimientos científicos que han sido sesgados o que utilicen teorías de lo que ellos consideran que es científico, empiecen a especular o a dar nociones erradas sobre algunos fenómenos que ocurren en la vida real, o a difundir verdades a medias como le funcionó a mis hijos, le funcionó a mi amigo, le funcionó a mi tía, etc. Algo que es bastante popular en estos días. Si les gustó este video de las falsas imágenes de la ciencia, los invito a que le den like, a que se suscriban al canal, a que comenten de forma educada y atenta en el botón de comentarios, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.